bienvenidos a otra nueva clase. Hoy vamos a hablar de física. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Agudelo, soy ingeniero aeronáutico, apasionado por la física y por los aviones desde muy chiquito. Me encanta todo ese tema de los números, entonces voy a compartir un poco con ustedes ese poquito conocimiento que tengo al respecto y la experiencia en enseñanza de física y la presentación de pruebas al finalizar el colegio. Hoy tengo tres temas preparados para ustedes. Vamos a trabajar unas preguntas de cinemática, vamos a trabajar unas preguntas de leyes de Newton y vamos a finalizar con unas preguntas de leyes de la conservación. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar tres preguntas por cada uno de estos temas y vamos a estar interactuando en vivo a través del chat. Lo que quiero es que cuando terminemos alguno de los temas les voy a dar un tiempo para que hagan preguntas. Entonces, si tienen algunas preguntas respecto a cada una de las preguntas, valga la redundancia, vayan escribiéndolas en el chat, que tenemos aquí todo un equipo técnico que nos va a ir como filtrando y contando esas preguntas. Si encontramos que hay una pregunta que amerita interrumpir la explicación en ese momento y volvernos un poco, pues lo vamos a hacer. ¿Bien? Listo. 2 minuticos para que arranque la... Listo. Para Entonces que me se informan me- que vamos a esperar 2 minuticos para que más personas se conecten y estén aquí con nosotros en este momento. No hay ningún problema, vamos aquí, mientras tanto, calentar un poco la voz mientras llegan ustedes. Si tienen por ahí amigos o compañeros o conocidos que saben que se van a conectar a la clase, le pueden ir escribiendo por el celular o por el computador, por el chat, para que le cuenten que ya empezó la clase con el profesor Daniel, que no se la pierdan, que va a estar muy buena. Entonces aquí los esperamos. Cuando producción nos diga. 1 minuto. Listo, 1 minuto. Me pueden ir saludando. Algunos nombres por ahí conectados, viejos conocidos que me saluden. Claro, Santiago, Santiago, Alejandra, ¿qué más? Santiago, Alejandra, hola. ¿Cómo Brian, están? Andrés, Brian, Andrés, bienvenidos. Todos son bienvenidos a esta Tatiana, transmisión. Tatiana también, bienvenida, Tatiana. ¿Alguien Valeria. más? Listo. Valeria, sí, hay varios. Valeria. Está Jason, Ketli, Valeria, Juliana, Eduardo. Todos bienvenidos. Sí. Listo, profe. Listo, Ok. bueno, pues empecemos entonces con la clase de hoy. Vamos con la primera pregunta que tengo preparada para todos ustedes. Es de cinemática. Bien, la pregunta dice, en la imagen se muestra la posición versus tiempo de un objeto descrito por un movimiento rectilíneo. Entonces tenemos la imagen, tenemos aquí varios intervalos, tenemos en el eje X la variable independiente, que es el tiempo, y en la variable Y, en el eje Y, perdón, tenemos la posición dada en metros. Si analizamos rápidamente esta imagen, vamos a encontrar que entre el intervalo 0 y 10 nos desplazamos hasta la posición 20 metros. Luego del 10 al 30 nos desplazamos a la posición 30, del 30 al 40 estuvimos en reposo y del 40 al 50 segundos nos devolvimos un poco casi hasta llegar al punto de partida, pero nos ubicamos 10 metros más adelante. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un movimiento rectilíneo que simplemente nos vamos a mover en línea recta. Entonces arrancamos de 0 a 20, 30, esperamos y nos movemos hasta 10 y quedamos a 10 metros del origen. Eso quiere decir movimiento rectilíneo. No quiere decir que volteamos a la derecha, a la izquierda, no. Simplemente nos movimos adelante y un poco hacia atrás para que quedemos claros en ese análisis. Así es como deben afrontar la primera pregunta. Entonces deben filtrar un poco la información, simplificar un poco el diagrama y asociarlo con una situación en la vida real. ¿Yo con qué lo asocio? Con un carro. Un vehículo que se desplaza hacia adelante, se queda quieto y luego mete reversa en su caja de transmisión y ya. Entonces, esa es la forma de analizar la pregunta preliminarmente. Luego dice, de acuerdo con la imagen es posible afirmar que, primero, o A, la velocidad del objeto fue negativa en 2 de los 4 intervalos. ¿Cuáles son los 4 intervalos? De 0 a 10, de 10 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50. ¿Será que la velocidad fue negativa en 2 de los 4? Bueno, lo vamos a pensar ahorita. Segunda opción, B. La aceleración del objeto fue decreciente entre el instante 40 y el instante 50. Bueno, puede ser, vamos a analizarla ahorita. La siguiente opción, C. La velocidad del objeto fue positiva en 2 de los 4 intervalos. Puede ser también, no vamos a descartar nada. Y por último la D dice que la aceleración del objeto fue creciente entre el instante 0 y el instante 30. Para poder encontrar la respuesta correcta tenemos que analizar una a una de las opciones.
La primera dice, la velocidad del objeto fue negativa en 2 de los 4 intervalos. ¿Yo qué tengo para decir? La velocidad negativa implica que la partícula se dirige de nuevo hacia el origen del movimiento. Solo durante el intervalo de 40 a 50 segundos se presentó esta condición. Por lo tanto, la A no es mi respuesta correcta porque nos decía que 2 intervalos tenían velocidad negativa y en realidad es solo uno. Vamos a la siguiente opción. Dice, la aceleración del objeto fue decreciente entre el instante 40 y el instante 50. ¿Qué tengo para decir? Debido al comportamiento lineal del intervalo 40-50 segundos, se puede afirmar que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Si la pendiente es constante en la gráfica, no tenemos aceleración. Es decir, es un cambio instantáneo de velocidad. Es algo muy difícil de entender debido a que en nuestra vida diaria siempre tenemos una aceleración. Es decir, el vehículo en el cual nos desplazamos cuando salimos del semáforo en rojo y pasa verde, inmediatamente no cambia la velocidad a 50 kilómetros por hora y empezamos a desplazarnos a 50 kilómetros por hora. No, él paulatinamente empieza a ganar velocidad hasta que llega a 50 kilómetros por hora y luego se desplaza. Esa es la diferencia entre un movimiento rectilíneo y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso tenemos un movimiento rectilíneo, es decir, la velocidad cambia inmediatamente, no tenemos una aceleración, por lo tanto, no existe aceleración para dicho intervalo y la respuesta B tampoco es la correcta. Vamos a la C. La C dice, la velocidad del objeto fue positiva en 2 de los 4 intervalos. Yo tengo para decir que la velocidad fue positiva en el intervalo AB porque se aleja del origen y BC porque se sigue alejando del origen, ya que la partícula se desplaza en una dirección positiva acorde al enunciado de la opción de respuesta. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta. Yo quiero saber cuántos de ustedes habían digitado o habían pensado en la C. ¿Quién levanta la mano? No, de hecho, 4 estudiantes ya habían afirmado que la D. La D. Ok, listo. Ya vamos a ver por qué la D no. Y espero que quede claro entonces diferenciar entre un movimiento rectilíneo y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, vamos a ver la D por qué no para eliminar esas dudas que tienen algunos de nuestros estudiantes el día de hoy. La D decía, la aceleración del objeto fue creciente entre el instante 0 y el instante 30. A pesar de que la distancia va creciendo, es decir, vamos aumentando la distancia entre el origen y el punto final en el intervalo BC, no quiere decir que la aceleración esté creciendo. Lo que les decía ahorita, el cambio de velocidad fue instantáneo. ¿Qué me permite saber que es un cambio instantáneo de velocidad? Que la pendiente de la gráfica es constante. ¿Qué quiere decir esa pendiente? ¿Cuántos metros me desplazo por cada segundo que me estoy moviendo? Entonces, si me desplazo 10 segundos, estoy incrementando mi distancia, ahí más o menos es 5 metros. Y por otros 10 segundos, otros 5 metros. Entonces, es una velocidad constante en la cual no tengo aceleración. El comportamiento de la partícula demuestra una variación lineal de la posición respecto al tiempo, lo que indica que la velocidad es constante y no existe ninguna aceleración. Por este motivo, la D es incorrecta. Lo siento por los que contestaron D, no es la respuesta correcta. Acabo de dar mis razones, entonces espero que quedemos muy claros en diferenciar estos dos tipos de movimiento. Profe, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que varios estudiantes dicen que no les queda claro por qué la diferencia, o sea, pues por lo que todos se inclinaban todavía por la D. O sea, no les queda claro. Que si les puede repetir un... Claro que sí. ¿Qué sucede? Esta explicación me sirve mucho para poder aclarar un poco el tema. Cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que no tenemos aceleración, ¿bien? Que el cambio de velocidad es inmediato. Mientras que si tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sí tendríamos aceleración. El caso del ejercicio que estamos hablando se define a través de velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Es el más sencillo de todos los casos de desplazamiento. Bien, entonces como tengo una pendiente en la gráfica y la pendiente es constante, bien, es constante la pendiente como lo vemos acá, no tenemos una aceleración implícita, es decir, la aceleración es igual a 0. El objeto apenas cambió el cronómetro de 0 a 0.1, ya teníamos esa velocidad. Bien, la pendiente de esta gráfica es la velocidad y la pendiente es constante. Por lo menos en el primer intervalo es constante. Lo que quiere decir que en ese intervalo la velocidad fue constante. Y si es constante la velocidad, quiere decir que no tenemos aceleración. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si tenemos dudas, nos seguimos comunicando por el chat. Siguiente pregunta. Dice, 2 niños juegan con una pelota. El niño A, que es este que se ve aquí, lanza la pelota al niño B, como se muestra en la figura.
En el primer lanzamiento, cuando la pelota se encuentra en el punto 1, comienza a soplar un viento lateral que ejerce una fuerza hacia la izquierda sobre la pelota. Es decir, el viento comienza a soplar con estos vectores, comienza a soplar hacia este lado. ¿Qué pasará a partir de ese instante en el punto 1? De acuerdo con la imagen es posible afirmar: A. El movimiento horizontal de la pelota tendrá velocidad creciente. ¿Ustedes creen que sí? ¿Hacia dónde va el movimiento? ¿Y hacia dónde va el viento? Pensemos en esos dos aspectos antes de solucionar el problema. Siguiente opción. Dice, el movimiento horizontal de la pelota tendrá velocidad decreciente, es decir, disminuye. Pensemos otra vez hacia dónde se está moviendo la pelota y pensemos otra vez hacia dónde se está moviendo el viento. Es decir, un viento en el mismo sentido en el movimiento de la pelota va a hacer que la pelota gane velocidad o pierda velocidad. Ahora, si el viento se desplaza en la dirección contraria a la cual se desplaza la pelota, ¿será que la pelota va a ganar velocidad o va a perder velocidad? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar para poder solucionar este ejercicio. Yo les cuento, cuando tenemos un movimiento parabólico, se asume que en X la velocidad es constante. Bien, que no hay cambio de velocidad en X. ¿Dónde va a cambiar la velocidad? En Y. Entonces, mientras sube, va perdiendo velocidad en Y y mientras baja, va tomando velocidad en Y, para que tengamos claro ese concepto. Siguiente dice, el movimiento horizontal de la pelota no se verá afectado, solo cambiará el movimiento vertical. Ahora, ¿qué pasa? Vemos la dirección del viento y el viento se mueve únicamente horizontalmente, no verticalmente. Miremos a ver qué va a pasar con la C. Y por último la D dice, el movimiento horizontal de la pelota tendrá velocidad constante. ¿Será que va a permanecer constante después de enfrentarse al viento? Pues los estudiantes han escrito por ahí que la B le suena correcta, que el viento le hace perder velocidad. Puede ser. Después se contradicen y dicen que no, que hacia la derecha y el viento va hacia la izquierda, pero el viento no influye, o sí, hay resistencia. Es la C, es la C, es la C, es la C. Hay resistencia, claro que hay resistencia. Hay resistencia. El viento va a afectar el movimiento de la pelota. Claro que sí. Esa es la gracia del ejercicio. Recordemos que la pelota viaja desde A hacia B. Es decir, tiene esta dirección. Dibujémosla por acá. ¿Será que me deja dibujar? No, y no me deja dibujar. Bueno, no importa. Va de A a B. Y el viento va de B a A. Entonces vamos a analizar la primera opción. A. El movimiento horizontal de la pelota tendrá velocidad creciente. ¿Yo qué tengo para decir? La dirección de la velocidad del viento está en contra de la dirección del movimiento de la pelota. Por lo tanto, no es posible que aumente la velocidad. La A no es la respuesta correcta. Vamos a la B. La B dice, el movimiento horizontal de la pelota tendrá velocidad decreciente. ¿Qué tengo para decir yo? La dirección del viento es contraria a la dirección del desplazamiento de la pelota. Por lo tanto, se opone el movimiento. Si consideramos la resistencia al avance, esa sería nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque está soplando viento de frente y lo que está haciendo es frenando el avance de la pelota, disminuyendo su velocidad. La pelota muy probablemente va a tener la velocidad necesaria, o no lo sabemos, para completar el movimiento o para seguir desplazándose en esa dirección. Pero lo que sí va a pasar es que va a disminuir notablemente su velocidad. Siguiente, vamos a ver por qué no la C. El movimiento horizontal de la pelota no se verá afectado, solo cambiará el movimiento vertical. La velocidad del viento afectará el desplazamiento de la pelota debido a la resistencia del viento que ofrece la pelota. Adicionalmente, recuerden que el viento se desplazaba solo en la dirección X, no en la dirección Y. Por lo tanto, nos afecta únicamente el desplazamiento horizontal, más no el vertical. No es correcta. La D decía, el movimiento horizontal de la pelota tendrá velocidad constante. La velocidad del viento tendrá un efecto sobre la resistencia que se genera sobre la pelota al desplazarse. Por lo tanto, no podemos afirmar que permanecerá constante la velocidad porque sí va a cambiar. Por lo tanto, tampoco es correcta. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Si tenemos dudas, por favor, las pueden manifestar a través del chat y recuerden que detrás de bambalinas, aquí producción está muy pendiente. Esa voz que se escucha es de nuestro productor estrella, entonces él está siempre muy pendiente de ustedes, los saluda, les da buenos consejos, siempre está ahí atento a todos los comentarios que ustedes nos puedan hacer.
y obviamente a sus dudas. Bien, vamos a la tercera pregunta. Cinemática también. El ejercicio dice lo siguiente. Un camión grande, se mueve con velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Justo cuando pasa al lado de un automóvil, el automóvil inicia un movimiento con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado. La gráfica muestra matemáticamente la situación. El punto de corte en la gráfica representa. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí un diagrama en el cual tenemos en el eje X, tenemos el tiempo en segundos, y en el eje Y tenemos la velocidad. La pendiente de la velocidad contra el tiempo será igual a la aceleración. ¿Qué pasa? La primera línea que tenemos acá representa la velocidad constante del camión de 10 metros sobre segundo. ¿Cuál es la pendiente de esta línea acostada? ¿Cuál será la pendiente de una línea horizontal? 0. ¿Qué quiere decir? Que como la pendiente es la aceleración en este diagrama, pues la aceleración del camión es igual a 0 y la velocidad permanece constante. Por otra parte, esta línea representa la velocidad la velocidad que está describiendo el automóvil. Entonces nos dice el ejercicio que al instante en el que pasa por un automóvil, este automóvil comienza a acelerar con una aceleración de 2 metros sobre segundo, que será esta pendiente. Entonces la pendiente de esta gráfica o de este diagrama será igual a la aceleración. Entonces recordemos, el camión, velocidad constante, no tiene aceleración. Por otra parte, el automóvil tiene una velocidad que se va incrementando a razón de 2 metros por cada segundo al cuadrado. Bien. Nos dicen, ¿qué representa este punto en la gráfica? Vamos a mirar cuáles son las opciones de respuesta. Primero, representa la distancia donde el auto alcanza el camión, porque el punto de corte de las gráficas determina la misma distancia para los dos automóviles. Yo me pregunto, ¿será que en esta gráfica estamos teniendo en cuenta distancia contra tiempo? ¿O estamos teniendo en cuenta distancia contra velocidad? Tenemos que pensarlo. Vamos a la B. Dice, representa el punto, ese punto representa el tiempo en el que el automóvil alcanza el camión, dado que es un punto de corte en una gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Será que estamos relacionando la distancia a la cual el automóvil alcanza el camión? ¿O será que estamos graficando únicamente la velocidad del objeto contra el tiempo? Pensemos eso. Siguiente, el punto representa el tiempo en el que el automóvil iguala la velocidad del camión, porque la gráfica muestra un punto de corte de 5 segundos con 10 metros sobre segundo, lo que significa que en ese tiempo alcanza la velocidad del camión. A mí me suena más esta, no sé a ustedes. Tal vez sí, tal vez no. Vamos a seguir analizándola. Y por último, la D dice, representa la distancia que necesita el automóvil para alcanzar la velocidad del camión. Porque como el auto lleva una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, al multiplicarlo por 5 segundos da 10 metros sobre segundo. ¿Será que la gráfica nos está relacionando distancia contra tiempo? Tenemos que partir del hecho de analizar qué es lo que estamos graficando en X y en Y. Recordemos que en Y estamos representando únicamente velocidad. Y en X, ¿qué estamos representando? Tiempo. Tenemos que tener eso presente. Con esas palabras, vamos al análisis de cada una de las opciones de respuesta. Yo les quiero preguntar, ¿será la A, la B, la C o la D? De hecho, hay 12 estudiantes que se han lanzado por la C. Por la C. Sí. Muy bien. Aunque hay una estudiante, Natalia, que dice que para ella es la D. La D, ok, puede ser la D, ¿por qué no? Vamos a analizarlo. Anímense, escriban ahí cuál creen que es la respuesta correcta. Ya la vamos a comprobar y vamos a descifrar este misterio del día de hoy. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar entonces. La A decía, es la distancia donde el auto alcanza el camión porque el punto de corte de las gráficas determine la misma distancia para los dos móviles. ¿Yo qué tengo para decir? Las variables relacionadas en la gráfica no incluyen distancia, que es lo que tanto les insistí, muchachos. Por lo tanto, no es posible determinar cuántos metros tomará al auto alcanzar al camión. Entonces la A no es la respuesta correcta. Ninguno escribió la A. No, ninguno. Ninguno escribió la A, muy bien. Están muy pilos el día de hoy. Los felicito, ninguno escribió la A. Vamos a la B. Dice, el punto representa el tiempo en el que el automóvil alcanza el camión, dado que es un punto de corte en una gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Qué tengo que decir?
A partir de la información no es posible afirmar que cuando ambos vehículos tienen la misma velocidad estarán uno al lado del otro respecto al origen del movimiento. ¿Por qué? Porque les vuelvo y les insisto, aquí no estamos analizando desplazamiento, posición, estamos analizando es velocidad contra tiempo. Por lo tanto, la B tampoco sería la respuesta correcta. Vamos con la C. La C dice, el punto representa el tiempo en el que el automóvil iguala la velocidad del camión. Es decir, que son iguales las dos velocidades. ¿No será por ahí? Como se están cortando en 10, ¿no será que es por ahí? Porque la gráfica muestra un punto de corte 5 segundos con 10 metros sobre segundo, lo que significa que en ese tiempo alcanza la velocidad del camión. Miremos qué tengo para decir. Correcto. Dado que es el punto de corte de la gráfica, significa que ambos puntos tendrán la misma velocidad igual a 10 metros sobre segundo en ese intervalo de tiempo. Entonces, todos aquellos que dijeron la C, los felicito, es la respuesta correcta, pero vamos a verificar por qué la D no es nuestra respuesta correcta. Dice que ese punto representa la distancia que necesita el automóvil para alcanzar la velocidad del camión, porque como el auto lleva una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, al multiplicarlo por 5 segundos da 10 metros sobre segundo. La información en la gráfica de nuevo no relaciona la distancia que le tomará al vehículo igualar la velocidad del camión, solamente el tiempo para lograrlo. Entonces nos dice, después de 5 segundos tiene la misma velocidad del camión. Eso sí me está indicando la gráfica, pero no me está diciendo que a los 20 metros va a tener la misma velocidad del camión. Entonces depende de las dos variables que estemos relacionando en la gráfica, ahí comenzamos a descifrar el ejercicio, el misterio, y nos quedamos con la C. Bien. Si hay preguntas, muchachos, las leemos. No digo las escuchamos porque los estamos leyendo en este momento. Alexa tenía una pregunta pues, que formuló cuando recién se inició el ejercicio número 3. Okay. Pero decía que si ella podría decir literalmente que si la aceleración es el cambio de velocidades. O sea, siempre que se hable de cambio de velocidades, ¿se habla de aceleración o no? Listo. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Te faltó poner ese pedacito. Entonces, es decir, ¿cuánto cambia mi velocidad en un intervalo de tiempo? Yo puedo aumentar 10 metros sobre segundo en un segundo. Entonces, por eso tendría metros sobre segundo dividido segundo, me daría metros sobre segundo cuadrado. Y mi aceleración sería 10 sobre 1, 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, tienes la noción, solo faltaba complementarlo con el cambio de velocidad en un intervalo específico de tiempo. Y Lady tenía una pregunta que decía que ¿cómo se puede diferenciar gráficas rápidamente de movimiento único rectilíneo y movimiento uniforme acelerado? Bien, hay que partir por analizar qué estamos graficando. Entonces, si estamos graficando tiempo contra velocidad y no tenemos pendiente, es movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Porque recordemos que la pendiente es la aceleración. Si la pendiente es igual a 0, la aceleración es igual a 0. Por el contrario, si estamos graficando también tiempo, velocidad y tiempo, como en este caso, y tenemos una gráfica inclinada o una pendiente, esa pendiente recordemos que me indica aceleración, entonces ahí tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, supongamos que esta gráfica no, o esta línea no es recta, sino que es una curva, bien, como una parábola. En ese caso no tendríamos aceleración constante, porque no tendríamos una pendiente constante, entonces nos estaría complicando un poco más el ejercicio. Pero generalmente lo que van a encontrar en la prueba son ejercicios un poco fáciles de resolver, que no, recuerden que ustedes no deberían utilizar una calculadora durante la prueba, entonces pues no se preocupen, simplemente con que aprendan a diferenciar si hay pendiente o no en una gráfica de velocidad contra tiempo, es más que suficiente para saber si es un movimiento rectilíneo o un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muchas gracias por participar. Recuerden que pueden seguir escribiéndonos preguntas. No se ha acabado la transmisión, no se preocupen, vamos a la cuarta pregunta, que vamos a hablar de leyes de Newton. En un examen de física, le preguntan a un estudiante la razón por la cual la masa rectangular de la figura no se desliza hasta el piso por la rampa. Tenemos una rampa con una inclinación de 30 grados, tenemos un muelle o resorte, muchas veces se llama muelle, otras veces resorte, que está sosteniendo un bloque. Este bloque está quieto, bien, está en equilibrio, un equilibrio de fuerzas, velocidad igual a 0, aceleración igual a 0, está ahí quietico, y queremos saber por qué no se desliza. Entonces tenemos que aplicar un diagrama de cuerpo libre. Entonces a través de un diagrama de cuerpo libre podemos encontrar la razón. Vamos entonces a dibujar las fuerzas que actúan sobre este objeto. La fuerza gravitacional siempre va hacia el centro de la Tierra. Es un error muy común que cometen muchos estudiantes y cuando les preguntan hacia dónde va la fuerza de gravedad o el peso,
y todos dicen hacia abajo. No, hacia abajo no. Vamos a cambiar ese concepto y vamos a cambiarlo por hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces dibujémoslo hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Lo tenemos hacia abajo. Ahora, la fuerza de recuperación del resorte irá en el sentido opuesto a la deformación del mismo. Entonces, si este bloque está descolgado, bien, está libre, lo más probable es que este resorte esté estirado. Por lo tanto, la fuerza recuperadora va en sentido contrario a la deformación. Por eso la ley de Hooke me dice que la fuerza recuperadora es igual a menos K por X. Es decir, en el sentido opuesto de X, que es un desplazamiento como vector. La fuerza de fricción se ubica en dirección opuesta al movimiento. Entonces el objeto tiende a deslizarse. Ya no sé hacia dónde estamos. Tiende a deslizarse, entonces la recuperadora pues simplemente, perdón, la de fricción va en el sentido opuesto a donde tiende a deslizarse. La fuerza normal está ubicada perpendicular a la superficie de apoyo del cuerpo, superficie de contacto, ahí la tenemos en color morado. Y luego quitamos todo ese ruido y nos quedamos simplemente con el diagrama. Entonces las fuerzas que actúan sobre la masa son mostradas en el diagrama de cuerpo libre. Y aquí tenemos dos opciones, o trabajamos con el eje X horizontal y Y vertical o simplemente lo rotamos para no tener que descomponer tantas fuerzas. Hay una pregunta. Sí, qué pena, profe, hay dos, de hecho. Pues varios estudiantes están preguntando que si hay fricción, esa es la primera, y la otra es que Sara pregunta que ¿por qué tiene una fuerza contraria? Bien, entonces, fuerza de fricción, ya nos dimos cuenta que sí tenemos una fuerza de fricción que es la que me impide finalmente que se termine de deslizar el cuerpo. ¿Y por qué es contraria a la fuerza de fricción? Naturalmente, si nosotros soltamos este objeto, el objeto no va a tender naturalmente a subir, sino a desplazarse hacia abajo. Claro está, depende de la constante del resorte. Pero si la constante del resorte fuera muy grande, el cuerpo no estaría en equilibrio y mandaríamos el cuerpo hasta arriba de la rampa. Por esta razón asumimos que el cuerpo tiende a bajar, entonces la fuerza de fricción va hacia el sentido contrario. Y la fuerza recuperadora del resorte también va en sentido contrario debido a la ley de Hooke, que la mencioné hace unos instantes, la cual dice que la fuerza recuperadora de un resorte es igual a menos K por X, siendo X el desplazamiento del cuerpo, o mejor dicho, la deformación del resorte, ya sea positiva o negativa. Si la multiplicamos por la constante del resorte, pues vamos en sentido contrario. Bien, entonces las fuerzas que actúan sobre la masa son mostradas en el diagrama de cuerpo libre en ambos ejes. Al descomponer la fuerza gravitacional en ambos ejes se obtienen las fuerzas correspondientes. Entonces tenemos acá W en X y W en el eje Y. Es decir, la proyección de este vector lo proyectamos sobre Y y si lo proyectamos sobre X obtenemos también esta componente. ¿A través de qué se relacionan esas componentes? A través del seno y del coseno del ángulo de 30, que es este que tenemos acá. Bien, sigamos. La sumatoria de fuerzas será entonces, en X, ¿qué tenemos? Fuerza recuperadora más fuerza de fricción menos WX. Yo asumo que este es mi sentido positivo, este es mi sentido negativo. Y la sumatoria de fuerzas en Y me va a decir que la fuerza normal, positiva hacia arriba, va a ser igual a WY. Y todo eso es igual a 0 porque estamos en equilibrio. Conservamos aquí las dos sumatorias. Y la masa no se desliza, por lo tanto, la sumatoria es igual a 0. Estamos en equilibrio. Ahora se debe analizar las posibles respuestas teniendo en cuenta el diagrama y sus sumatorias. Decía entonces que por qué la masa, queríamos saber por la razón por la cual la masa rectangular de la figura no se desliza hacia el piso. Decía primero, porque la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de la fuerza del resorte y el peso es 0. ¿Será que están relacionadas en el mismo eje? Más o menos. La fuerza recuperadora del resorte no es igual al peso, pues la fuerza de fricción también actúa en el sentido positivo del eje X. ¿Quién nos lo dice? Nos lo dice la sumatoria de fuerzas en X. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Vamos a la B. Dice, porque la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza del resorte. La fuerza recuperadora del resorte depende de la elongación y la constante del resorte, claro está. Mientras que la fuerza de fricción depende de la fuerza normal y del coeficiente de fricción. Entonces, no son iguales, por lo tanto, no es la respuesta correcta. Miremos la C. La C dice, porque la fuerza del resorte es mayor que su peso. La fuerza del resorte no es mayor que el peso del objeto, ya que la masa se desplazaría hacia arriba por la superficie inclinada. Entonces, no es correcta, por lo tanto, C también va con nuestro circulito rojo y pasamos a la D. Por descarte, en este caso, la D sería la respuesta correcta, pero vamos a analizarla. Dice,
porque la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la masa es igual a cero. Debido a que la masa se encuentra en reposo o equilibrio, se puede afirmar que la sumatoria de fuerzas es cero, ya que no se presenta una aceleración sobre ninguno de los ejes. Entonces, debido a que el cuerpo se encuentra en reposo, quiere decir que no hay ninguna fuerza que lo tire más hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, y es la respuesta correcta. La masa permanece en reposo porque la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la masa es igual a cero. Bien, vamos a la segunda pregunta de leyes de Newton. Dice, sobre un objeto inmóvil, que en este caso sería esta caja azul, se aplican dos fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta, es decir, una hacia un lado y otra hacia el otro. ¿Cómo se muestra en la imagen? Fuerza 1 y fuerza 2. Luego dice, unos instantes después, el objeto se encuentra 2 unidades más a la derecha de donde estaba. ¿Cuál pudo haber sido una razón para que esto ocurriera? Entonces, pensemos. El objeto se encuentra 2 unidades más a la derecha de donde estaba, es decir, para allá, se mueve hacia este lado, ¿cierto? Supongamos que está sobre una superficie plana. Ahora dice, ¿cuál pudo haber sido esta razón? Primero, que la fuerza 1 aumentó su magnitud. Segundo, que la fuerza 2 aumentó su magnitud. Tercero, que las dos fuerzas aumentaron su magnitud en 2 unidades. Y cuarto, que la fuerza 2 aumentó su magnitud en 2 unidades. Analicemos cada opción de respuesta. Entonces dice que la fuerza 1 aumentó su magnitud. Si la fuerza 1, representada por esta flecha ahora que aumenta su magnitud considerablemente, esta era toda flaquita, que no tenía casi fuerza, esta ya es una flecha mucho más gruesa, mucho más larga, que indica que tenemos una magnitud mayor. Entonces dice, si la fuerza total aumenta en alguna dirección, el cuerpo dejará su equilibrio estático. Claro, si digamos ya no empuja una persona de cada lado, sino que llega un amigo y nos ayuda desde la fuerza 1, pues ¿qué creen que va a pasar? Se va a desplazar hacia ese lado. Al dividir la fuerza total entre la masa del objeto, obtenemos una aceleración, que en este caso va hacia la derecha. Por lo tanto, se nos está desplazando. Es la respuesta correcta. Miremos por qué la B no. Yo quiero saber cuántos habían dicho la A. Todos. Todos habían dicho la A. Sí, todos habían dicho Bien, que la A. excelente, los felicito. Dijeron que Están muy estábamos pendientes. Ay, lo siento, no. Ronald dijo la B. Ay, Ronald, no importa. No importa, Ronald. Aquí es el momento de aprender, de equivocarnos, porque en el examen nos va a ir súper bien. No te preocupes, Ronald. Un abrazo, Ronald. Miremos la B. Dice, la fuerza 2 aumentó su magnitud. Entonces, si el amigo llega por el otro lado a empujar, como en la opción anterior el equilibrio estático se pierde, sin embargo la fuerza 2 apunta hacia la izquierda, como consecuencia el objeto se moverá en la dirección opuesta a la propuesta por el ejercicio. El ejercicio nos decía que se movía a la derecha, en cambio en esa situación se va a mover hacia la izquierda, hacia allá, entonces no sería correcta. Miremos la C. Las dos fuerzas aumentaron su magnitud en 2 unidades. Entonces yo estoy aplicando mucha más fuerza al mismo tiempo a los dos lados. Si ambas fuerzas aumentan su magnitud en 2 unidades, el equilibrio estático se mantiene. Y la sumatoria de fuerzas seguirá siendo 0, la aceleración seguirá siendo 0 y no hay desplazamiento. Entonces no es correcta. Y la D dice que la fuerza 2 aumentó su magnitud en 2 unidades. Si la fuerza 2 aumentara su magnitud, el objeto se desplazará hacia la izquierda, como ya lo hemos visto, en sentido contrario a la dirección propuesta por el ejercicio. Entonces tampoco es la correcta. Repasemos la respuesta de algunos conceptos importantes. La fuerza 1 aumentó su magnitud y la opción es la correcta a pesar de que no indica cuántos newtons aumentó la fuerza. La cinética no tiene en cuenta el tiempo del desplazamiento, es decir, simplemente las causas del movimiento. Se encarga de las fuerzas nada más. No nos importa si la fuerza aumentó al doble, al triple, 4 o 5 veces, porque entre más veces aumentemos la fuerza, pues obviamente más rápido, más aceleración va a tener el movimiento, pero en este caso simplemente nos interesa que se mueve. De eso se encarga la cinética. La cinética se encarga de las ecuaciones y de los tiempos. La cinemática se encarga de los tiempos y de las aceleraciones, mientras que la cinética se encarga de las fuerzas nada más. Bien. Miremos la siguiente pregunta. Dice, Diana está intentando mover una pesada caja que está en su garaje. ¿Alguna Diana por ahí que nos acompañe? Diana, hola Diana. ¿Alguna Diana dentro del público? En el dibujo se representan dos fuerzas. ¿Cómo se relacionan dichas fuerzas cuando Diana logra mover la caja? Aquí tenemos a Diana. Entonces Diana está básicamente empujando la caja. Y las dos fuerzas que se muestran acá es la fuerza de empuje y la fuerza de resistencia al avance. Entonces la fuerza de empuje nace de las manos de Diana
mientras que la fuerza de la resistencia está entre el piso y la caja. ¿Cómo se relacionan dichas fuerzas cuando Diana logra mover la caja? Primero, la opción A. No se relacionan porque lo importante es el peso de la caja y la fuerza gravitacional. Bueno, puede ser. Vamos a ver las razones. B. La fuerza de rozamiento le ayuda a ejercer más fuerza sobre la caja. C. La fuerza de Diana es mayor que la fuerza de rozamiento. Y D. La fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza de Diana. Analicemos cada opción de respuesta. Empezamos con la A, dice, no se relacionan porque lo importante es el peso de la caja y la fuerza gravitacional. ¿Yo qué tengo para decir? Ambas fuerzas se encuentran relacionadas y el postulado de la respuesta nos indica que lo importante es el peso y la fuerza gravitacional, las cuales determinan la fuerza de rozamiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta el empuje. Entonces, a pesar de que es importante el peso de la caja, porque entre más pesada la caja, más fuerza de resistencia existirá, queremos relacionar esa fuerza de resistencia o el rozamiento con la fuerza aplicada por las manos de Diana. Por lo tanto, la A no es la respuesta correcta. La B dice, la fuerza de rozamiento le ayuda a ejercer más fuerza sobre la caja. La fuerza de fricción, por definición, no sé por qué aparece por de fricción, no, es por definición, me disculpan ese error de digitación. La fuerza de rozamiento siempre se opondrá al movimiento. Por tal motivo es un error suponer que la fuerza de rozamiento estará a favor del movimiento. Entonces, siempre la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción va a estar en contra del movimiento, nunca a favor del movimiento. Aquí quería informarle, profe, que de aquí 25 estudiantes han dicho de una que la C, que aquí, que esa está, que es otra mogolla. Mogolla, bien. A pesar de que ustedes la vean mogolla, bien, son elementos que tenemos que tener en cuenta para repasar conceptos antes del examen. Pero, o también quiere decir que todos estamos muy pilos y que nos va a ir súper bien en el examen. Muy bien, ¿por qué no? Miremos la C. La C dice, la fuerza de Diana es mayor que la fuerza de rozamiento. Esa es la opción correcta. Muy bien para todos los que dieron la C. Muy bien, los felicito. Pues cuando la caja comienza a desplazarse, la sumatoria de fuerzas es diferente de cero. La única opción posible, dado que la superficie es plana, es un desplazamiento hacia la derecha. Entonces Diana logra vencer esa fuerza de resistencia, dado que su fuerza de empuje es mayor. Muy bien. La D, ¿por qué no? La fuerza de rozamiento es mayor que la fuerza de Diana. Si la fuerza de fricción fuera mayor a la ejercida por Diana, la caja comenzaría a desplazarse hacia la izquierda, hacia donde está ubicada Diana. Al momento de iniciar este desplazamiento, la fuerza de rozamiento cambiaría su dirección oponiéndose al movimiento. Entonces, por lo tanto, no es correcta. Porque recuerden que la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento. Bien. Terminamos con leyes de Newton y vamos a hablar ahora de leyes de la conservación. Un estudiante comprobó experimentalmente que la inercia de un bloque A de hierro de 2 kilogramos es el doble que la inercia de un bloque de hierro de 1 kilogramo, el bloque B. Si la masa, el volumen y el peso de los bloques, sobre la masa, el volumen y el peso de los bloques, el estudiante podría afirmar que, primero, la masa y el peso del bloque A son el doble de la masa y el peso del bloque B, respectivamente. B. La masa, el peso y el volumen del bloque A son el doble de la masa, el peso y el volumen del bloque B, respectivamente. Estamos ahí relacionando tres variables. Siguiente, la masa del bloque A es el doble de la masa del bloque B. Y cuarto, el peso del bloque A es un medio del peso del bloque B. Vamos a analizar cada opción. Entonces empezamos con la primera. La masa y el peso del bloque A son el doble de la masa y el peso del bloque B. En la respuesta no se relacionan las tres variables objeto de estudio. Miremos que el enunciado nos pedía relacionar masa, volumen y peso. Aunque es una afirmación correcta, no corresponde concretamente al cuestionamiento planteado. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Miremos la B. La B dice, la masa, el peso y del volumen del bloque A son el doble de la masa, el peso del bloque B, respectivamente. Aquí me faltó volumen, disculpas. La cantidad de inercia de un objeto es directamente proporcional a la masa. La respuesta relaciona de forma correcta las tres variables objeto de estudio, masa, volumen y peso. Por lo tanto, la B es la respuesta correcta. Aquí, me disculparán,
debemos incluir volumen. Esta es la respuesta correcta. En el enunciado aparece volumen aquí. Fue error mío, no nos vamos a confundir por esto. El enunciado o la opción de respuesta correcta dice la masa, el peso y el volumen del bloque A son el doble de la masa, el peso y el volumen del bloque B respectivamente. Por esta razón, porque relacionamos las tres variables que estamos estudiando, conservamos tanto la masa, el peso y el volumen, porque la densidad es constante, tiene el mismo material tanto el bloque A como el bloque B, y por lo tanto es la respuesta correcta. Miremos la C. La C dice, la masa del bloque A es el doble de la masa del bloque B. La respuesta conceptualmente es correcta. Sin embargo, no relaciona las tres variables objeto de estudio, la masa, el volumen y el peso. Además que el enunciado ya nos decía que la masa de A era el doble de B. Es decir, tendríamos una redundancia y no tendría ningún sentido la pregunta. No es correcta. Miremos la D. Dice, el peso del bloque A es un medio del peso del bloque B. Al duplicar la inercia, la masa también deberá duplicarse. La afirmación aquí presentada no es correcta. Porque nos hablan que tiene el doble de inercia, el doble de masa, y ahora nos están diciendo que tenemos la mitad de la masa. No es correcta. Esa es la que primero descartaría yo si me enfrento a esta pregunta. Vamos a la pregunta número 8. Leyes de la conservación. Un estudiante da el siguiente ejemplo en su cuaderno para una tarea. Abro comillas. El agua almacenada de los ríos y lagos, al caer de cierta altura, transforma su energía potencial en energía cinética. Recordemos entonces que la energía potencial, hablando de conservación, tenemos entonces la energía potencial que es debida a la altura. Si un objeto comienza a perder altura, como por ejemplo en una montaña rusa, a medida que pierde altura gana velocidad. Pero entonces esa energía potencial de la altura, como estamos perdiendo, perdemos energía potencial, pero a medida que aceleramos y ganamos velocidad, estamos ganando energía cinética. Lo mismo pasa con el agua en una hidroeléctrica, por ejemplo. Las hidroeléctricas tienen una pared grandísima donde acumulamos agua, producto de un río que represamos. Entonces, a medida que va cayendo las gotas de agua o el flujo de agua, pierde energía cinética, pero pierde energía potencial, pero gana energía cinética. Siguiendo con el enunciado dice, la cual puede convertirse en energía cinética de rotación de una turbina. Entonces llega una turbina, la turbina gira como una rueda Pelton, pueden buscar un poco ese concepto, que finalmente se transforma en energía eléctrica. Al interior de esta turbina tenemos un generador eléctrico con imanes y con un embobinado de cobre que nos transforma esta energía rotacional en energía eléctrica que podemos consumir en nuestros hogares. Cuando enciendes un bombillo, no toda la electricidad que circula por el filamento se convierte en luz. Si hemos visto esos bombillos viejos, no los de hoy en día de luz blanca, sino los viejos amarillos, encontramos que tienen un filamento interno que es incandescente. Tal vez eso te haga pensar que se pierde energía, pero no es así, se convierte en calor. ¿Alguien ha tocado un bombillo viejo después de estar un par de horas encendido? En mi época teníamos que utilizar la camisa para desenroscar el bombillo para cambiarlo en caso de que se fundiera, porque pues estaba prendido y de repente se fundió y dejó de funcionar. Hoy en día los bombillos modernos de luz blanca casi no se calientan, diría que no se calientan en lo absoluto, pero este ejemplo nos lleva un poco al pasado, unos 15 años atrás, cuando era muy común encontrar esos bombillos de filamento. Bien, dice, el ejemplo que el estudiante está dando sirve para demostrar que A. No se gana o pierde energía en el proceso. B. La energía no se crea ni se destruye, se puede transformar de una forma a otra, pero la cantidad de energía total permanece constante. C. La energía se convierte de una forma a otra. Y D dice, la energía no se crea ni se destruye, se puede duplicar de una forma en otra. Analicemos cada opción de respuesta. Primero, dice, no se gana o pierde energía en el proceso. Si existe una pérdida energética, al final del proceso que se convierte en calor debido a que las máquinas no pueden alcanzar una eficiencia del 100%. Entonces esta pérdida de calor sería una pérdida energética que estamos transfiriendo al medio, por lo tanto no es la respuesta correcta. Recuerden, ninguna máquina creada por el hombre es 100% eficiente hasta ahora. Veamos la B, dice, la energía no se crea ni se destruye, se puede transformar de una forma en otra, pero la cantidad total de energía permanece constante. Al tener en cuenta el trabajo desarrollado por las fuerzas de rozamiento de las máquinas y las pérdidas por disipación de calor, se puede calcular la energía total del sistema en cada etapa, la cual se mantendrá como una magnitud
constante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un trabajo de fuerzas no conservativas y ustedes ya lo han estudiado. El trabajo de fuerzas no conservativas generalmente se refiere a aquellas que generan pérdidas. Casi siempre es la fricción. Cuando ustedes frotan sus manos de esta manera, hay dos fenómenos que suceden acá. El primero lo estamos escuchando en este momento y es ruido. Y el segundo es la producción de calor. Bien. Ruido y calor se consideran pérdidas energéticas en cualquier máquina. Es decir, entre más ruidoso sea una máquina mientras se está operando, más pérdidas energéticas tiene. Comparemos un auto viejo con un auto moderno. ¿A cuál le suena más el motor mientras está funcionando? Algunas veces uno se sube a un carro último modelo, lo prende y ni siquiera siente que el carro está prendido. ¿Por qué? Porque no vibra, que también son pérdidas de energía, tampoco suena. Mientras un carro viejo, como dicen por ahí, suena hasta la pintura. ¿Listo? Entonces, entre más suene, más pérdidas de energía tenemos. Pero esto es un trabajo de fuerzas no conservativas, es decir, no se conserva la energía se disipa al medio ambiente. Profe, que van a interrumpirlo. Es que Sebastián pregunta que ¿cuáles son las fuerzas conservativas? Las fuerzas conservativas son aquellas que no generan fricción. Es decir, es un poco más complejo definirlo y es mejor definir cuáles son las fuerzas no conservativas, que en este caso es la fricción entre superficies y la fricción con respecto al viento que podría, digamos, en un avión esta fuerza de resistencia al avance sería una fuerza no conservativa que me está generando calor y ruido, y es decir, una pérdida de energía. Cada vez que no nos refiramos a fuerzas de fricción, todas estas serían fuerzas conservativas. Todo lo que no tiene que ver con pérdidas energéticas por fricción. ¿Listo? Bien, es mucho más fácil definirlo desde fuerzas conservativas, no conservativas, que desde fuerzas conservativas. Es más fácil excluir la definición. Miremos la C, dice, la energía se convierte de una forma a otra. Aunque es una afirmación correcta dentro del texto, ya se demuestra que la energía se convierte de una forma a otra de manera explícita. Por lo tanto, esta afirmación no nos permite demostrar nada más allá de lo planteado. Es incorrecta. Miremos la D. La energía no se crea ni se destruye, se puede duplicar de una forma en otra. La energía no puede duplicarse, esto iría en contravía de lo manifestado por los postulados de la conservación de la energía, los cuales establecen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estoy seguro que han escuchado más de una vez este enunciado o postulado. Por lo tanto, no es la correcta. Vamos a la última pregunta del día de hoy. Y dice, cuando un objeto de masa m se mueve con una velocidad v, posee una energía cinética E sub c, energía cinética, dada por la ecuación, energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De acuerdo con esta ecuación, si la velocidad de un objeto se duplica, A, la energía cinética se duplica, puede ser. B, la energía cinética se cuadriplica, podría ser. C, la energía cinética se reduce a la mitad. Y D, la energía cinética se reduce a su cuarta parte. De entrada yo podría descartar C y D porque según la ecuación, a mayor velocidad, mayor energía cinética. Y la C y la D nos dice que se está reduciendo a la mitad, entonces no pensaría en la C y D. Aquí, ¿cuál es la pelea? Entre la A y la B. Y la vamos a solucionar analizando cada respuesta. Tenemos en cuenta aquí la ecuación y nos dice que la energía cinética se duplica. Yo digo que la energía cinética aumentará, pero no de forma lineal con respecto a la velocidad del objeto, debido al exponente que acompaña esta variable. Si no tuviéramos el exponente 2, sería una relación lineal. O sea que es el doble aquí también. Pero en este caso tenemos un exponente al cuadrado, por lo tanto no podemos afirmar que es una modificación o una variación lineal. No es la respuesta correcta. Miremos la B. Dice, la energía cinética se cuadruplica. Al duplicar la velocidad y elevar al exponente 2, se estará cuadriplicando su valor. Aquí un ejemplo. Suponiendo que la velocidad fuera 2 metros sobre segundo, entonces 2 al cuadrado nos da 4. Y ahora dupliquemos la velocidad, entonces ya no sería 2 sino 4, y 4 a la 2 es 16. Si encontramos la razón entre 16 y 4 es 4, es decir que vamos a tener 4 veces más energía. El resultado es independiente de la masa del objeto. ¿Por qué? Porque esta permanece constante. Simplemente lo que estamos duplicando es la velocidad. Y la B sería la respuesta correcta. Dado este argumento, la C, obviamente la energía no se puede reducir a la mitad. Hay un incremento de la velocidad y esta variable está multiplicando la masa para calcular la energía cinética. Es incorrecto afirmar que la energía disminuirá su valor al aumentar la magnitud de la velocidad. La C tampoco es. Debido a este mismo argumento, vamos a encontrar que la energía cinética se reduce a su cuarta parte. Tampoco. Vamos a decir que la energía y la velocidad
resultan ser dos variables directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. ¿En qué razón? Cuadrática, no lineal. Bien, por lo tanto no es la respuesta correcta. De esta manera terminamos entonces la sesión del día de hoy. Tenemos algunas preguntas antes de irnos. No se nos vayan porque tenemos algunas preguntas que queremos resolver. Listo, profe, pues hay una que Natalia dice que ¿qué le puede dar de tip para calcular cuando les piden seno o coseno en alguno sin calculadora? Bien, generalmente en el examen no les van a preguntar un seno o un coseno de 45. Yo personalmente, por ejemplo, no me sé de memoria raíz de 2 sobre 2 o 3 raíz sobre 2. No. Entonces, yo no diría que se centren en conocer numéricamente los valores. De nuevo, yo he presentado el examen, lo presenté hace muchos años cuando terminé el colegio y lo presenté el año pasado. ¿Sí? Yo tengo que hablar de lo que conozco, entonces por eso presenté la prueba. Y generalmente la respuesta está implícita dentro de los diagramas o dentro del enunciado. Entonces yo no te podría decir que te aprendas de memoria algunos de las razones trigonométricas. Sí te podría dar un consejo y es recordar siempre que el seno es con el cateto opuesto y el coseno es con el cateto adyacente. Y que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Siempre tener en cuenta esas relaciones. Eso, profe. Alejandra preguntaba que ¿cuál era la diferencia entre masa y peso? Bien, la masa está medida en kilogramos. Bien, la masa se define en la física como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Lo que pasa es que en el castellano o en el español cuando hablamos siempre nos preguntamos ¿cuál es tu peso? Y nosotros respondemos 50 kilogramos. Bien, está mal la pregunta. La pregunta debería ser ¿cuál es tu masa? Simplemente es una confusión que tenemos heredada de la forma en que hablamos. Pero entonces el peso ya es multiplicar esa masa por la gravedad del cuerpo en el cual estamos inmersos, en este caso la Tierra. Un astronauta cuando va a la Luna conserva su masa, ¿sí? Porque su cuerpo permanece igual, pero su peso es diferente porque la aceleración de la gravedad que tenemos en la Luna es diferente, es menor a la que tenemos en la Tierra. Lo mismo pasa cuando un astronauta eventualmente visite Marte. Entonces en Marte la masa, la cantidad de materia que tiene su cuerpo va a ser igual en kilogramos, pero la fuerza de atracción que genera Marte, el peso de esa persona, va a ser diferente porque la gravedad, la aceleración de la gravedad en Marte es diferente a la de la Tierra. Último consejo, la masa siempre está en kilogramos y el peso está dado en newtons o en libras. Listo, terminamos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que tengan un feliz día, un resto de día muy feliz y nos veremos en una próxima oportunidad.